es un niño que en medio de su inocencia, por ser un niño, hay una gran pureza en su visión, hay una gran inocencia. Entonces, como si fuera una cámara filmadora que va registrando un mundo de una enorme opulencia. La primera reacción es el terror, el asombro, el estupor, el rechazo, pero a fuerza de repetición la gente termina acostumbrándose a la violencia y termina no solo reproduciendo la violencia, sino además siendo víctima de la violencia. Yo, aunque el libro ya esté publicado, lo estoy tratando de perfeccionar, de mejorar y hay una satisfacción continua, permanente, pero eso es saludable, yo creo. Las ventanas y las voces, Juan Carlos Botero. Hace algunos años vimos este libro y por fortuna lo volvemos a tener de nuevo en las librerías. ¿Qué significa que este libro que fue exitoso en su momento y que se ha convertido en uno de los libros atractivos de la bibliografía de Juan Carlos Botero se vuelva a editar, se vuelva a presentar con algunas revisiones? Cosas que se podían mejorar, evitar, se podían limar, apretar imágenes, frases, evitar fealdades, ese tipo de cosas. Entonces, es una gran oportunidad, lo reescribí por completo. Ahora estoy muy contento con esta versión y además incluye un epílogo donde cuento un poquito la trayectoria detrás de cada relato. Como Ya. sabes, este es un libro de cuentos, entonces cuento un poquito el trasfondo de cada uno. ¿Fue muy duro el Juan Carlos Botero 2024 con el Juan Carlos Botero 1998? Sí, bastante. Sí, yo soy implacable conmigo mismo y soy muy exigente, muy perfeccionista. Inclusive ahí cuento una anécdota muy simpática del artista Pierre Bonnard, que él se mandó a hacer una paleta de pintor, iba a los museos donde ya estaban sus obras colgadas literalmente en las paredes de las galerías, de los grandes museos, y cuando nadie estaba mirando, hacía retoques al cuadro ya colgado en el museo. Yo soy igualito. Yo, aunque el libro ya esté publicado, lo estoy tratando de perfeccionar, de mejorar y hay una satisfacción continua, permanente, pero eso es saludable, yo creo. Son 7 cuentos, algunos están con una dedicatoria especial. ¿Por qué? Normalmente son personas que tuvieron mucho que ver con el cuento, es decir, cada relato, esto es un libro con 7 cuentos, Ujú. donde hay un mismo personaje que aparece con nombre o sin él, que se llama Alejandro, en 7 momentos definitivos de su vida, pero también el libro se puede leer como una novela con 7 capítulos. Entonces, cada relato que está dedicado es porque las personas contribuyeron de alguna manera a comunicar las enseñanzas de vida que hay detrás de cada ese cuento, porque cada texto tiene una historia que yo creo que es cautivante, fascinante, llena de suspenso, acción y demás, pero a la vez hay una serie de enseñanzas de vida fundamentales. Juan Carlos, en el cuento La Fiesta, Alejandro, pequeñito, de 10 años, ve entre los arbustos, pasa a la cocina, va a la sala, va a varios lugares. Uno se imagina uno en esa posición de Alejandro, pero yo decía en ese momento, ¿será que es Juan Carlos cuando era pequeño? Sí, todos los cuentos están basados en experiencias personales y lo lindo de ese cuento es que es un niño que en medio de su inocencia, por ser un niño, hay una gran pureza en su visión, hay una gran inocencia. Entonces, como si fuera una cámara filmadora que va registrando un mundo de una enorme opulencia, de gran riqueza y gran fastuosidad, con una cena muy elegante y fuegos artificiales y unos grandes lujos, pero a la vez yo creo que uno como escritor tiene la necesidad no solo de recrear en alabanza estética al mundo que uno vivió de joven, pero también de tener una suficiente distancia para criticarlo. Y ese cuento tiene una denuncia muy clara, una posición muy crítica frente a ese mundo de privilegios que había en Colombia, representado por personas que en realidad fueron muy indiferentes a la realidad del país y el país se los llevó por delante. Y creo que esa es la metáfora que está incluido en ese cuento. Otro cuento que es entonces, debo decir que lo empecé a leer como tipo 8 de la noche y tuve que quedarme hasta saber el final porque no sabía qué iba a pasar con la pareja, porque esto ocurre bajo las aguas, bajo el mar. Decía, ¿qué les va a Sí. pasar? No, por favor, que no les vaya a ocurrir lo que me estoy imaginando. Este cuento tiene bastante suspenso. Sí, tiene mucho suspenso, inclusive tiene una cosa que para mí fue muy interesante como escritor, representó un desafío formal interesante, porque el libro, ese cuento tiene 2 versiones, uno que solo tiene 6 palabras, entonces y solo entonces se sentó, y la segunda versión dice entonces y solo entonces y se abre un paréntesis
de varias páginas de largo, donde hay una sola frase sin puntos, donde muestra una aventura, como bien cuentas, llena de suspenso, de acción, pero que a la vez, cuando la persona finalmente toma asiento, es otra, donde hay una gran toma conciencia de la fugacidad de la existencia. Por eso tiene un epígrafe de Octavio Paz que habla del olvidado asombro de estar vivos. De eso trata. Juan Carlos, ¿por qué decide ponerle al libro el mismo nombre, el mismo título del último cuento, Las ventanas y las voces? Porque me pareció una manera importante de atribuir que el cuento más importante de todos es ese. Yo creo que para mí yo quería que cada lector y lectora cuando leyeran el libro tuviera la sensación al concluir cada cuento que habían leído una novela, que cada cuento tuviera la sustancia, el peso de una novela, y especialmente en ese cuento, porque ese cuento muestra lo que es la verdad de lo que nos pasa a nosotros en una ciudad como Bogotá, en las ciudades de Colombia, estas selvas urbanas en las que vivimos y donde estamos sometidos a un permanente bombardeo de violencia, de hechos atroces. Y la pregunta es, ¿qué le pasa a la ciudadanía, como le pasa a los niños del cuento? ¿Qué les pasa cuando una persona está sometido a una descarga de violencia tan grande y tan permanente? Y creo que nos pasa lo que le pasa a ellos, que la gente se termina primero, la primera reacción es el terror, el asombro, el estupor, el rechazo, pero a fuerza de repetición la gente termina acostumbrándose a la violencia y termina no solo reproduciendo la violencia, sino además siendo víctima de la violencia. Y creen que exagero, pues basta preguntarnos cómo nos tratamos en Colombia y en Bogotá en particular, cómo conducimos, por qué son tan altas las tasas de violencia intrafamiliar, de género, doméstica. O sea, somos reproductores de la violencia porque vivimos empapados en una cultura de la violencia. Eso es lo grave. Juan Carlos, quien haya leído la versión de este libro a finales de los 90 y lo vuelven a leer, van a encontrar personajes adicionales o es más como la forma en general, más que el fondo, la forma de los cuentos. Es la forma. Las historias son intactas, se mantienen intactas, los finales son iguales, los personajes son iguales, pero la escritura es otra. Y para mí como escritor, la escritura es lo más importante porque es lo que permite que la gente lea los libros y quede atrapada por los libros. Es, como decía Ernesto Sábato con toda la razón, una simple historia de un muchacho que mata a una usurera puede ser una noticia policíaca o puede ser Crimen y Castigo de Dostoyevsky. La gran diferencia es la escritura. Entonces, gracias a la escritura es que se puede contar esas historias y ojalá eso es lo que permite que sean cautivantes, trepidantes, que agarren al lector de la solapa, es lo que me interesa. ¿Qué características le encuentra hoy usted a ese libro que se repetía más o que de pronto Juan Carlos Botero del 98 recurría de pronto a algunas figuras literarias que hoy en día ya no están en uso? ¿Qué fue lo que más encontró que tuvo que cambiar? Pues mira, en mi caso hay una gran enseñanza. Hay dos relatos que toman en el libro, que toman lugar en el mar. Y me parecía muy importante porque el mar me parece un escenario. Bueno, decía Conrad con toda la razón que el mar no es un elemento, es un escenario. Y tiene toda la razón, es un escenario ideal para poner a los personajes en situaciones límites. Desde que escribí ese libro, he escrito dos novelas que toman lugar en el mar. Entonces, lo que aprendí del mar en muchísimos sentidos pues fue impresionante comparado con lo que yo sabía en el momento que escribí estos cuentos. Entonces, hay un gran cambio, pero ante todo en la terminología, porque lo importante es poder señalar las cosas y poderlas usar el nombre correcto para indicarlas. Entonces, esa fue las grandes cambios fueron más por ese lado. ¿El orden en el que están los cuentos tiene algo que ver con una recomendación del autor, es decir, una recomendación suya para el lector, o fue aleatorio? No, es una parte importante porque el libro comienza con un epígrafe de Shakespeare donde habla de las 7 etapas en la vida de un individuo. Ujú. Y eso es lo que le pasa a este personaje. Son 7 momentos definitivos en su existencia, que aunque toman lugar en momentos diferentes desde su punto de vista cronológico, en unos es niño, en otros es mayor, en otros es más joven, etcétera. Lo importante son las enseñanzas de vida que él va aprendiendo mediante esas confrontaciones, la experiencia de enfrentarse a la naturaleza, con los peligros que eso implica, o enfrentarse a la selva urbana que existe en Bogotá, o enfrentarse al amor y la pérdida del amor. Ese tipo de situaciones son fundamentales porque son parte
de la enseñanza vital del individuo, del personaje, pero también creo que todos nosotros. Juan Carlos, yo ya comenté dos de estos cuentos, uno que me generó suspenso, otro que me generó recordar esos momentos de aventura cuando uno era niño y que ir al solar de la casa era toda una aventura y era Ujú. nuestro safari. Nuestro primer safari fue por el solar de la casa. Así es. Em, ¿Qué otras emociones encontramos en los otros cuentos? Bueno, hay una emoción que es muy importante, que es las cosas más importantes de la vida, por ejemplo, la amistad o el amor. Creo que son temas fundamentales en este relato. Y en el caso particular del amor, hay algo que, fíjate que nuestra sociedad comete, en mi opinión, una grave equivocación, es que no nos forman para las cosas más importantes de la vida. Es decir, nos enseñan en la universidad a ser buenos arquitectos, ingenieros, abogados, financieros y demás, pero no buenos seres humanos. Y no nos enseñan a aprender, no nos enseñan las cosas más importantes de la vida. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando pierdes el amor? Cuando sufres estas tusas que te llevan prácticamente al suicidio, que son terribles, no, y llegamos totalmente desarmados frente a esas experiencias. No tenemos el conocimiento ni las herramientas para poderlas capotear. De eso trata uno de los cuentos que es fundamental, que se llama El Descenso, porque cuenta la historia de una buceada nocturna, pero a la vez es una inversión en la propia interioridad del personaje, que ha sufrido una pena de amor devastadora. Entonces, esa lectura paralela de la buceada de noche, con ese mundo que va descubriendo fantástico, las aventuras que tiene la persona en ese momento, pero a la vez la aventura interna de tomar conciencia, tomar ese dolor por los cuernos, es también instructivo. Juan Carlos, el cuadro ya estaba allá en el museo, entonces Juan Carlos lo bajó, lo arregló, le hizo unos retoques, lo volvió a colgar. ¿Será que es Sí. necesario volverlo a bajar? ¿Ya lo ha leído en el libro? Pues mira, yo creo que ya ese libro ya lo doy por concluido, ya lo paso al siguiente y ya estoy en el otro, entonces estoy seguro que yo por mí estaría leyendo por encima del hombro del lector, y la lectora estaría corrigiendo mientras que él o ella va leyendo los cuentos, porque vivo insatisfecho con lo que escribo. Siempre estoy tratando de buscar una perfección que no existe, pero creo que ya en esta ocasión me toca darlo por terminado. Como decía Borges, los libros están concluidos por el cansancio o por la religión. Entonces, acá ya es el cansancio, ya paso al siguiente. Juan Carlos, y ese nuevo libro que está preparando se desarrolla en tierra, en mar, en aire, en fuego o en fantasía, los cinco elementos? No, se desarrolla en tierra, en tierra. Mira, fíjate que es interesante. La razón por la cual he escrito sobre el mar más de una vez es porque, si te fijas, el mar es un tema prácticamente huérfano en el castellano, Ujú. en la narrativa en castellano. No pasa así en poesía. En poesía es difícil encontrar un poeta que no haya utilizado el mar como metáfora para alimentar sus versos. Casi todos lo han hecho. Pero fíjate que en nuestra cultura narrativa no tenemos la figura de un Melville, un Conrad, un Hemingway, no lo hay. El único, creo que ha hecho un trabajo extraordinario para describir sobre el mar con repetición, con insistencia, con lucidez y con profundidad, es Arturo Pérez Reverte, es de los pocos. Fíjate que nos llega García Márquez, que es nuestro escritor del Caribe por excelencia. El mar es más una presencia remota, no es algo en el cual en realidad se incursiona. Y es raro porque todos venimos de una potencia marina que fue España, y casi todos los países, con contadísimas excepciones, dan a un mar o dos. Y sin embargo, hay un gran vacío en nuestra narrativa con el tema del mar. Entonces, eso también me permitía utilizar ese escenario y tratar de hacer algo novedoso, escribir sobre ese tema que me parece fascinante. Juan Carlos, será por lo que nosotros también nos hemos nutrido, pues digo, bueno, no nosotros, ustedes los escritores se han nutrido también de autores que poco escribían del mar, a excepción de los que ya nos mencionaste, Hemingway y ellos. Sí, yo creo que, fíjate, todos nosotros los escritores de mi generación, que somos un grupo muy grande de grandes talentos y grandes plumas, yo admiro a todos mis colegas porque son realmente, veo unos talentos increíbles. Todos somos hijos del boom latinoamericano. Y fíjate que ahí tenemos
tuvimos esa gran suerte de contar esos grandes padres literarios que escribían sobre realidades similares a las que estamos viendo nosotros. Ahí está Sábato, ahí está Vargas Llosa, está García Márquez, está Cortázar, está Fuentes, Rulfo, Borges, todos ellos unos antes, unos después, pero el hecho es que todo ese grupo fueron muy importantes para nosotros, pero ninguno de ellos escribió sobre el mar, curiosamente. Entonces, insisto, era un tema prácticamente abandonado en la narrativa en castellano y por eso era también muy seductor también tratar de llenar un poquito ese vacío. Además de Alejandro, Juan Carlos, que aparece pues en todas las historias como ya sea de presente o como un narrador, o, por decirlo de alguna manera, ¿qué otros personajes llaman la atención y los tienes como consentidos? Bueno, hay uno que lo tengo muy presente, pero no es consentido, que es un torturador espantoso que se llama Angelino Duarte, que aparece en el último cuento. Y como te decía, todos los cuentos están basados en experiencias personales. Y eso fue algo que me pasó a mí de niño un día con un amigo yendo por un barrio muy duro en Bogotá. Nos asomamos a una ventana donde estaban torturando a un hombre. Nos dimos cuenta después que ese era el lugar que Das usaba en esa época para torturar a las personas que tenían cautivos. La diferencia es que yo salí corriendo con mi amigo y no volvimos a ese lugar, pues los muchachos del cuento regresan y son los que están viendo esas atrocidades a nivel cotidiana. Entonces, ese es un personaje que parecía fundamental, el torturador, eh, y le tengo mucho respeto. Hay otros personajes que aparecen, hay uno que aparece, por ejemplo, en un ambiente totalmente diferente, que es un safari en África, y el personaje todo lo que le pasa durante ese safari, ahí están los cuentos que han ganado los dos concursos internacionales, y bueno, yo creo que esa riqueza de escenarios también es algo muy atractivo para el lector, ¿no? Esa historia del safari en África es espectacular. Juan Carlos, aparecen acá sin necesidad de nombrarlo, ¿algún nombre real de un personaje real? No, todos son ficticios. Bueno, perdón, me corrijo, sí hay uno que utilizo y además invento, y es Karen Blixen, porque como toma lugar en África, ella escribía sus libros bajo el seudónimo por el tema del machismo en la época, Isaac Dinesen, pero Karen Blixen fue la que escribió el libro Lejos de África, y toda su narrativa fue una mujer extraordinaria, una gran escritora. Entonces el personaje en el cuento entra en contacto con ella. Y aunque es un encuentro muy fugaz, pero creo que le da veracidad a su historia el hecho de tener contacto con alguien de la vida real, ¿no? Pues Juan Carlos Botero, Las ventanas y las voces, una nueva escritura de alguna manera de algunos segmentos, pero respetando todos los personajes. Inicialmente se presentó en el 98, nuevamente vuelve a aparecer para fortuna de los lectores y de los que nos gusta el cuento que hace Juan Carlos Botero. Gracias por la invitación tan amable y gracias a todos los oyentes. Muchas gracias.